Bien, vamos a hacer un pequeño programita que simule un chat. Servidor chat principal. Bien, empezamos a crear los paquetes. Vamos a crear un paquete llamado red. Ahí voy a poner servidor y los hilos. Y voy a crear un paquete llamado ventana, donde voy a colocar las ventanas de la aplicación. Ahora creo el otro proyecto, que va a ser la librería. Voy a ponerle zoom. Ahí está. Ahora sí. Man, está grave, marica. Apuesto que el cacho sí lo es. Bien, ahí voy. Entonces vamos a llamarlo libchat. Libchat, librería chat. ¿Cierto? Vamos a hacer una clase que se llame mensaje, que vaya de allá hacia el cliente, del cliente al servidor y del servidor al cliente. Una clase cuyos objetos, porque la clase no es la que se van son los objetos por la red, ¿sí o no? Entonces, vamos a crear aquí un paquete. Vamos a ponerlo colombo.chat. Y aquí vamos a crear versión 1. Versión 1. En ese paquete vamos a crear una clase. Se va a llamar mensaje. ¿Ya? Esa clase, acuérdense que debe de implementar, porque es la clase que va a viajar, los objetos de esa clase van a viajar de un computador por la red. Implement serializable. Esa es la clave. Va a tener un string llamado mensaje o texto. Va a tener un string con la IP del computador que envía los datos, aunque no lo necesito. Porque con el socket puedo enviar la IP, ¿cierto? Vamos a ponerle el nombre del sistema operativo. Bueno, eso lo hacemos después. Para ponerle el nombre del sistema operativo de que envió la información, para ponerle el nombre del usuario que inicia sesión en el correo del computador. Todas esas vainas las podemos obtener. Pero por ahora vamos a colocarle solamente mensaje y usuario. Y el usuario que envía el mensaje. Entonces hacemos el constructor. Un constructor por defecto y un constructor que reciba dos parámetros, el texto y el mensaje. Y los set y los get. Set y get. Listo. Bien. No lo sé. Código. Set. Listo. Ya tengo y compilo para que me genere el jar. Listo, estando ya generado, me voy para la SPO chat y agrego ese proyecto para agregar el jar o la librería. Biblioteca, proyecto y buscamos libchat. Ahí está el jar, ¿lo vieron? Sí lo ven. Me preocupa que no lo vean. Ahí está. Listo, entonces ya podemos empezar a hacer el servidor.
crear una clase llamada servidor, una clase llamada escritor, que es quien va a escribir el mensaje, quien va a enviar el mensaje. Y voy a poner otra llamada lector. Que es quien recibe el mensaje. Tanto a servidor como los demás van a heredar extends de thread, ¿cierto? Ambos van a heredar de threads. Y acá también de threads. Bien. Empecemos con el lector. El lector es la clase que va a crear un objeto para poder capturar los mensajes. Acuérdense que cuando él lee, se para. ¿Cierto? Entonces debemos poner un hilo para que el programa siga ejecutándose mientras está parado leyendo un mensaje. Porque yo puedo estar leyendo un mensaje mientras puedo estar escribiendo. ¿Me explico? Como en el chat no se sabe quién envía primero y quién envía después, entonces toca tener un hilo para que escuche, se quede detenido mientras escucha. Al mismo tiempo yo estoy escribiendo un mensaje. De pronto escribo un mensaje, 3 mensajes y no me ha llegado ninguno. Entonces el programa está parado, pero en un punto, pero por otro punto sí continúa su ejecución. ¿Me explico? Entonces sería, vamos a utilizar el método en la clase mensaje, ahí está, msg punto y coma, el object output string, object output input de lectura. Colocarle iOS o lector de objetos, ahora hacemos un método que se llama leer, public string, public mensaje, leer mensaje. Parece la película del aro. Ahí te vieron el aro. Mira salir la muchacha por ahí. Bien. Leer mensaje. Entonces decimos. Obtenemos hay que pasarle aquí la clase servidor. Bien, y aquí vamos a obtener el flujo de entrada de objetos, ¿cierto? Vamos a crear server.get socket get cliente cliente. Obtenemos el socket de la persona que se conectó y obtenemos el flujo de datos de entrada. Entonces lector de objetos es igual a cliente.get input stream. Entonces get input stream viene de forma viene como un objeto de tipo input stream y tenemos que pasarlo a un objeto de tipo object. Entonces creamos un objeto tipo new
object input stream y eso lanza una excepción, ¿verdad? De tipo exception. Entonces añadimos el try catch. Si ocurre un error, entonces decimos servidor.log agregar mensaje, colocar en el log, ese método no lo hemos creado, ahora lo vamos a crear y aquí le pasamos el mensaje, mensaje no leído. Decirle que agregue, que cree esa server. Ahí se llama la variable. Vamos a decirle que cree ese método en la clase servidor. Lo creo, ya lo creo, ya lo acabé. ¿Ya vieron? Ahí. Y si no ocurre ningún error, entonces el mensaje, ¿cierto? Que va a ser un objeto de tipo mensaje punto mensaje msg igual al lector de objetos punto read object. Pero ese read object regresa como un objeto de tipo object y hay que convertirlo en un objeto de tipo mensaje. Entonces hay que hacer un casting. Mensaje. Listo. Esto lanza una IO exception. Class no found exception. ¿Vieron? Tú no ves. Ahí está. Class no found exception. Clic aquí. Decimos agregar un catch con la excepción que lanza. Y aquí ponemos el mismo mensaje. Entonces colocamos mensaje no encontrado. Porque lo que no encontró fue la clase mensaje. Acá fue que no lo pudo leer y acá fue que no lo encontró. Listo, una vez tenido el mensaje, lo vamos a colocar en la ventana. ¿Cierto? Entonces, server.agregar colocar mensaje en mensaje de entrada, ese método hay que crearlo. Entonces le pasamos el mensaje aquí, que sería msg, ¿cierto? Punto, crearemos el método en la clase servidor. Para crear el método colocar mensaje de entrada que recibe un objeto tipo mensaje en la clase servidor, y él lo creó. Acá, ahí, un throw quedando así. Ahí volvemos al lector, ¿sí o no? Y todo este paso lo vamos a hacer cada vez que entre un mensaje, ¿sí o no? Entonces, ¿de dónde lo vamos a hacer? Desde aquí, desde ahí. While estado, y estado es acá. Boolean estado, por defecto igual a falso. Entonces, para poder iniciar el lector toca colocar el mensaje. Cuando obtengamos el objeto de entrada, colocamos estado igual a true, de tal forma que él entra aquí, ¿cierto? Apenas llegue, obtengamos el flujo de entrada, llega acá y empezamos a leer, que es lo que queremos hacer, leer y colocar en, de hecho aquí no vamos a colocar sino void, porque no estamos mandando ningún mensaje, sino que lo estamos colocando en la ventanita que no lo hemos hecho. Bien, ahora eso lo vamos a colocar en room, @ overrider
public void room. Ese public void room es el método que hereda de threads. ¿Se acuerdan que este es el método donde se va a ejecutar el proceso paralelo? Está. Exacto, el que se invoca con star, cuando uno le llama star. Y aquí vamos a llamar al método leer. Ahí. Ya tengo mi hilo hecho. Toca hacerlo setLockGet y ponerle private a esto, todo esto. Entonces, yo le digo a NetBeans que me ayude con una flojera. setLockGet y le decimos que le ponga privado a todo. Generar. Ahí están. Y ahí está. ¿Sí o no? Listo, ya tengo el lector de objetos. Ahora vamos a hacer el escritor de objetos. La misma vaina. Vamos a utilizar las variables que están acá, a excepción de esta. A excepción de, decimos que importa, proveer importe esto, por eso lo importo, ahí está. Y en vez de esta es output. ¿Cierto? Y aquí sería escritor. Escritor de objetos. El servidor lo necesitamos, el socket lo necesitamos y el estado del escritor. Entonces hacemos los constructores, el método escribir, public void escribir mensaje. Ya, aquí está el mensaje que vamos a mandar y decimos escritor de objetos es igual a new output stream. Ese output stream recibe un input stream, un output stream. Object output stream recibe un output stream. Ese output stream lo vamos a obtener del socket, del cliente. .get output stream. Vale. Ya tengo el flujo de salida. Eso lanza una excepción. Ahora la capturamos. Luego escribimos el mensaje, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, mensaje escritor de objetos punto write object que recibe un object. Ese object, ¿cuál va a ser? Mensaje. Por eso es que object, cuando se envía como objeto y se recupera como objeto. Hay que convertirlo en mensaje, porque cuando uno lo agrega, él se agrega como object, ¿verdad? ¿Por qué? Porque object es la clase de todas las clases que están acá. Bien, eso lanza una excepción. Escritor de objetos punto flux. ¿Sí o no? Bien, todo eso lanza excepciones. Aquí de tipo hay excepción. Esta es de tipo hay excepción también, entonces nos metemos aquí. Creo que todas estas son de tipo hay excepción. Ahí está, no de tipo hay excepción. Las colocamos y las metemos dentro del mismo cat try. Listo, ahí aquí ponemos un mensaje. Para no escribir tanto, copiar, pegar. Decimos mensaje no enviado.
¿Sí o no? Bien, ahora hacemos el room. Así ve. El room es el que va a llamar al start. Pongan atención. Entonces, cada vez que yo coloco un mensaje, voy a llamar a room. O sea, cada vez que yo diga set mensaje, te hago primero los constructores, los set y los get. Y aquí en el set mensaje, aquí, set mensaje. A veces se bloquea. Toca minimizarlo. Set mensaje que voy a llamar a start. This.start. De tal forma que cuando yo coloco el mensaje se pone aquí, ¿cierto? Una vez se ponga aquí, se invoca el método room, que no lo hemos hecho. El método room va a llamar a quién? A este. ¿Sí entendieron? Vamos a hacer el método room. Room. Ahí. Y en el room, llamamos a quién? Aquí el mensaje. Listo. Ya tengo quien envía y quien escucha el envío de mensajes. Ahora me voy para el servidor. Está grabando. Me voy para el servidor. Y en el servidor necesito la ventana. Vamos a crear la ventana primero. Vamos a llamar ventana servidor. Ventana servidor. Ahí está la ventana. Ahora sí nos vamos para el servidor y colocamos una instancia de tipo ventana servidor. Listo, ventana. ¿Sí o no? Server socket. Para abrir el socket, conector, socket servidor, socket el único conector, socket servidor. Bien, importamos, ahí está importado, y el estado, booleano, estado del puerto, in puerto. ¿Cierto? Por ahora no necesitamos más nada. Puerto. ¿Dónde evitas tu puerto? El logo. El problema está tomando la like que anda por el chisme. Bien, ahora vamos acá al constructor. Estamos grabando. Bien, vamos a hacer el método iniciar. Iniciar. Public void iniciar. Ya a esta altura del partido debemos saber cómo iniciar el servidor. ¿Sí o no? Abrimos el socket con el puerto, ¿cierto? Entonces, socket servidor.
Gallina de lado que se quiere venir para allá para llevar. Igual a new server socket. Y le pasamos el puerto. Si él se conecta, no lanza una excepción. Si no se conecta, lanza la excepción. Entonces añadimos una cláusula try catch que encierre a la línea que puede ocurrir el servidor, el error, porque, por ejemplo, el puerto puede que esté ocupado, y colocamos ventana punto colocar mensaje. ¿Cómo era? No existe ahí. Era mi servidor. Servidor. Perdón, aquí. This. Colocar mensaje. No. Poner mensaje. Tampoco. Agregar mensaje. Tampoco. ¿Cómo se llama el método que hicimos acá para colocar mensajes? Colocar mensaje así. ¿Qué me parece? Ahí está. Colocar en el log. Y le colocamos el mensaje. No puerto ocupado, no es puerto no disponible, es puerto no disponible. ¿Cierto? Esto se va a colocar aquí. Perdón, no hemos hecho nada, vamos a hacer cosas. Si puerto está bien, él baja. ¿Cierto? ¿Y qué hay que hacer? While. Estado, y aquí empezamos a atender los clientes que llegan. ¿Sí o no? Acuérdense, para que cuando se conecte uno, se conecte el otro, entonces hacemos si estado verdadero, entonces acepte conexiones. ¿Cierto? Socket cliente es igual a socket servidor.acer. Ahí se para el programa esperando. Por eso que esto es un hilo. Porque se para el programa. Recuerden que lo probamos que no acepta, no deja tocar la ventanita mientras esté aceptando. Entonces este socket hay que importarlo. Ahí está. Vamos a quitar esto que está aquí. Es fácil, para evitar cosas, todo clic derecho, reparar importaciones. Y le pinta las que no sirven. Bien, una vez acepté las peticiones, creamos el hilo ¿de quién? Del lector y el de escritor. ¿Sí o no? Pero antes de eso vamos a colocar en el log quién se está conectando. Colocar en el log conectado desde string IP cliente es igual a cliente.getInetAddress.hostAddress. ¿Cierto? Si queremos el nombre del usuario que se conectó, el nombre del computador del usuario de la sesión, es este, string IP, ni siquiera es ese, perdón, el nombre del computador, el nombre que le asignan al computador cuando uno instala el computador, le pone un nombre PC es igual a cliente.getInetAddress.hostname. Ya. También le dicen dominio a ese nombre. Uno lo puede acceder, y si no es el nombre que dieron. Bien. Voy a colocar, y el puerto tal, vamos a colocar el puerto. Y puerto
cliente es igual a cliente punto get puerto. Y le decimos que remote por remoto, ¿dónde está? Local port, porque este es el puerto con el que se conectó con el servidor. Ahí. Ya, ese devuelve el puerto que se le asignó para conectarse. Entonces aquí le vamos a decir conectado desde IP cliente, ¿sí o no? O podemos colocar conectado desde nombre PC más, aquí colocamos un slash, ¿cierto? Nombre de tal slash IP tal, puerto tal, puerto tal. Ya, esto lo vamos a colocar aquí ahora, en la ventana, porque no tenemos la ventana hecha, así que hay que primero hacerla para poder escribir todo. Bien. Luego de haber colocado el log, entonces si creamos vamos a colocar cuántos clientes se están conectando. Para eso voy a hacer una lista acá, mapa, ¿sí ven? Hash map. ¿Qué es un mapa? Hash map. Es una estructura de datos que funciona tipo diccionario. Una palabra y abajo colocar valor. La palabra es la que va aquí, la clave. Y debajo el valor. Entonces yo puedo tener varias claves, valor, como JSON. Clave, valor, clave, valor, clave, valor. Sí. Y un array list es otra cosa. Un array list es una lista, pero las claves son números, empiezan con 0. Los índices, como los arreglos. Entonces aquí la clave va a ser la string, va a ser la IP del que se conectó. Y aquí va a ser el socket. Socket, el cliente que se conectó. Voy a colocar aquí lista de clientes. Ya. A ver si igual a new. Tenemos que sacar el servidor que es una lista de clientes vacía. Y entonces cada cliente que se conecte lo vamos a poner aquí. Después de la IP. Después del log, como quieran, aquí. O aquí. Entonces decimos lista de clientes. Punto. Vean. Put, colocar. Coloque como clave algo y como valor el socket. La clave que voy a poner es la IP. IP cliente. ¿Y qué voy a colocar debajo de la IP? El socket del que se conectó. De tal forma que voy a tener una lista de todos los que se vayan conectando. ¿Sí me explico? Cuando se desconecten, lo saco de la lista. ¿Comprenden? Entonces voy a poner en la ventanita. En la ventanita voy a colocar cuántos se están conectando. En la ventana del servidor. Entonces voy a colocar la ventana acá. Colocar cantidad de conectados. Colocar número de clientes. Este método va a recibir un entero, int. El entero va a ser lista de clientes punto size. Vieron que size significa tamaño y devuelve un entero. Eso devuelve el número de clientes que hay en la lista. Este método no existe, lo vamos a crear. Bien. Al tener cliente en la lista y ya tener el número de conexiones hechas, entonces ahora sí voy a crear los hilos. Voy a decir lector
entrada es igual a mi lector. Le paso el estado, un momentico por acá. Aquí digo escribir mensaje, pero antes de eso tengo que pasarle el servidor y el socket, ¿cierto? Les digo escribir o leer, sí, el servidor y el socket. Entonces le digo lo siguiente: entrada punto set server, le paso el objeto de esta clase, ¿cierto? Y ahora le voy a pasar entrada punto set ya, no necesito el servidor, porque esto lo va a leer él, esto lo va a capturar él al socket. El socket no lo he pasado. Set socket. Bueno, pues el servidor lo tengo acá. El servidor acá lo tengo acá. No, hay que hacerlo. No se hizo. Esto no se hizo. El set de esto no se hizo. Ah, cliente, ahí está. ¿Sí? Aquí es entrada.setCliente. Ahí está. Y ahora sí le digo que se inicie. Start. Entrada.start. Eso crea, en esta línea, crea, esto es un proceso. Y en esta línea crea otro proceso. ¿Comprendieron? Más o menos así. Bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Para que tengan una idea. Insertar figuras. Vamos a imaginarnos que este es el cliente. Entonces, control B. Este es el servidor. Y esta que está aquí es la red. Entonces, el cliente va a hacer una conexión hacia el servidor. Este señor, ¿qué hace? Tiene una ventana. Vamos a imaginarnos que él inicia el primer proceso, el proceso 1. Este proceso que está aquí es la aplicación, con la ventanita. ¿Entendieron? Cuando yo le digo iniciar, él crea otro proceso. Paralelo a este. Este es el objeto server. ¿Ya? Y él empieza a aceptar conexiones. Cuando él inicia conexión y este llega, él crea dos procesos más paralelos. Este es el que lee y este es el que escribe. ¿Entendieron? Entonces, cuando este se conecta, no se sabe en un chat cuál de los dos envía la respuesta. La primera mensaje es si este o este. ¿Sí o no?
Suponiendo que sea este el que manda el mensaje. Ese mensaje llega por aquí y es capturado por acá. ¿Sí o no? Este señor que está aquí coloca el mensaje en la ventanita. Lo muestra en la ventanita. ¿Cierto? Pero este man puede estar escribiendo un mensaje al mismo tiempo. Entonces, este señor viene ahí, escribe un mensaje. Este que está acá debe hacer lo mismo. Ahora me parece. Aparece, ahí ya apareció. O así. Este acá debe hacer lo mismo. Abrir la ventana. Abrir un hilo, este ni siquiera es necesario, porque este no abre un socket, este se conecta. Ya. Entonces, abrir un hilo para escribir y abrir un hilo para recibir. ¿Sí entendieron? Mientras que este señor que está aquí es la ventana en la que yo estoy escribiendo. Esta no se puede bloquear. Esta tampoco se puede bloquear. Porque si esta se bloquea, no puedo mandar el mensaje hasta que llegue. ¿Cierto? Y si esta se bloquea, no puedo mandar mensaje hasta que llegue de acá. ¿Cierto? De hecho, nadie más se puede conectar, porque la idea de esto es que se conecten varios y tengan el mismo proceso al mismo tiempo. Ya. Ah, listo. Mi hermanito, sí, te iba a pedir esa vaina ahora. Gracias. Me quedan. Bien, vamos a poner esta de color verde. Bendito se quedó así. Formato. Esta sería la comunicación del cliente 1 y este sería el cliente 2. ¿Entendieron? Esto que está aquí sería igual a esta que está aquí. ¿Sí entendieron lo que estamos haciendo? Ya hicimos el servidor, que es este. El servidor, cuando se conecta a alguien, ya esto sería aquí en paralelo, aquí así, por ejemplo. El sistema operativo arranca el programa, que muestra la ventana venimos a conectar, arranca el servidor inicia el hilo de entrada y el hilo de salida cada vez que espera que alguien llegue. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces, vean ahí, va. Hay que ponerle etiquetas a esta vaina. 1, 2, 3, 4, 5 y al mismo tiempo 6. ¿Cierto? Bien, estos procesos son proceso 1. Insertar. Campo de texto. Y lo principal
que es el main. Ese es lo principal. Hilo, hilo, hijo. Hilo 2. Este sería la clase server. Server, la que escucha. ¿Cierto? Hilo 3. Ese sería el lector. El que lee, el que está pendiente de recibir mensajes. Y el hilo 4 es el utilizado para enviar mensajes. Eso quedó claro. Como el agua panela, profe, clarito. Bien, agua ya está buena que esto sí. Arquitectura, cliente servidor. Cliente servidor. Chat. Bien, volvamos otra vez acá. Entonces ya tengo mi proceso principal es este, ¿verdad? Mi proceso principal, el proceso 1 es este. No, este, el main. Por ahí arranca el programa, por ahí se crea el primer proceso. Luego la ventana arranca y cuando damos conectar se va a crear el otro proceso, que es este. Luego cuando alguien se conecta se crea este y se crea este. ¿Entendieron? Programas paralelos ejecutándose junto al programa principal. ¿Entendieron eso? Bien. Estamos aquí. Le decimos start. Ya. Las otras cositas las vamos haciendo en la medida que vayamos avanzando. Ahora sí, cuando él termine cuando el cliente se desconecte, ¿comprendieron? Cuando el cliente se desconecte, entonces él hace una excepción, se pone acá y decimos cliente desconectado y vuelve otra vez. O sea que él va a hacer esto muchas veces y cada cliente que llega lo va a atender y lo va a colocar ¿dónde? En la lista y le va a crear un hilo para atender y un hilo para leer y pues, obviamente en el botón de enviar mensaje vamos a llamar el hilo que escribe. ¿Entendieron? Ok. Ahora vamos a colocar los mensajitos acá. Vamos a colocar el método desconectar. Public void parar servicio. Para parar el servicio hay que hacer estado es igual a false false. Aquí enseguida entramos en el while, justamente después del while, lo que hicimos en la clase pasada. ¿Qué hacemos aquí? ¿Aquí o acá? Aquí. Aquí decimos server socket servidor.close. ¿Comprendieron? Ahí desconectamos el servidor. Esto es una excepción. Ahora vamos a capturar y vamos a hacer carajo con ella. Habla en blanco. Sí, y aquí decimos, agregamos en el log, colocamos en el log servidor detenido. Eso fue muy show por una muchacha que raptar. Ah, sí, de la universidad. No era ningún rapto. Ella le
Era una pelada que tenía una bata loca y los papás la andaban buscando. Cuando la vieron, la metieron en el taxi, le metieron su poco golpe porque no se querían montar. Y la muchacha, claro que está bien, la muchacha que venía atrás vio la jugada y pensó que estaban, estaban secuestrando a la Sí, el muchacha. taxi ya Eran los papás. encontraban el dueño. Sí, la policía se puso la pila y encontraron al dueño del taxi. No, hombre, si yo la llevé allá, el papá la levantó muñeca, no que era una loca. Que andaba en la calle y la internaron en una clínica. Y que estudiaba y una profesora de allá, ¿viste? Empezó a escribir en el grupo que esa es una internista, un internado que yo conozco, era residente. Y yo no joda que era embustera. Eso quedó grabado, mierda. Bien. Ok, entonces ahí nos desconectamos, decimos cliente desconectado. ¿Sí o no? Cuando nos desconectemos tenemos que sacar a todos los clientes. Antes de desconectarnos, tenemos que desconectar a todos los clientes. ¿Sí o no? Entonces vamos a recorrer la lista. Hay un for especial que es este que está aquí, ¿ve? Que acepta objetos de tipo colección. Esos colecciones son los HashMap, los Array List, los Leads, Vector. Yo estoy usando un HashMap. Le doy doble clic aquí. Aquí coloco lo que quiero que me devuelva. Acuérdense que devuelve un socket. El mapa tiene una clave y un socket, ¿verdad? Socket. Y aquí colocamos al cliente. Y aquí colocamos la lista donde voy a recorrer los sockets. Lista de clientes. ¿Cómo funciona este for? Socket. Ok. Ya entendí. Esto aquí va un map, entry, map. Punto entry, ese. Y aquí va un list, un string. Y aquí va un socket. Y aquí colocamos C. Poco. No puede aceptar. Vamos a hacerlo de otra forma entonces. For. Vamos a tener una lista de las claves de la IP. Mira que tiene la casa HashMap. Lista de clientes. Punto. Get me devuelve un objeto. Get me devuelve. Vamos a usar este. Le paso la clave. ¿Es un mapa o HashMap? ¿Está bien? HashMap. Bien, aquí hay un método que se llama este. Miren, este me devuelve la lista de las claves. Me devuelve verdadero si la clave está en la lista, o sea, si la IP está dentro de la lista. ¿Me explico? Este me pregunta si un objeto está dentro de los valores, si un socket está dentro de los valores. Este me devuelve una lista, un pedacito de la lista, un pedacitico de clave valor que se llama set. Sí. Este me devuelve, aquí hay un for each para hacerlo, mira. No vamos a eso. Este me devuelve un valor de la clave, un objeto que está bajo la clave. Vieron, paso la clave que es la IP y me devuelve el objeto que está bajo esa IP. Y este, no sé qué hace, te pregunta si está ordenado. Este me devuelve un conjunto de claves, este es el que necesito, un conjunto de claves. ¿Ya? Este me devuelve, este coloca todas las cosas y este borra una clave, borra un objeto a partir de su clave. Este hace lo mismo, este reemplaza un objeto dentro, paso la clave y le paso el objeto y reemplaza, busca la clave y borra el objeto que está debajo de esa clave. Este reemplaza todos los objetos a partir de una clave, te devuelve el tamaño y te devuelve los valores de los objetos. Yo creo que necesito es este.
Este que está aquí. Entonces, este me va a devolver un lista de clientes. Y él me dice que tengo que convertirlo a colección socket. String, socket. ¿Verdad? Dice no es compatible. ¿Qué? Lista de socket no puede tener. Vamos a ver qué pasa. Hay que importarlo, ya está importado. Te puso que no era útil. El problema. Ya. Socket. Hay dos listas. Hay varias listas en realidad. Una está en multi y otra en socket. Nada. Incompatible tipo no puede ser convertido a socket list. No joda, ahora verán. List. Ya. Bien. Esperemos que funcione. Y ahora recorro esa lista. For con este. Ahora sí. Y digo socket punto close. Primero los desconecto a todos. ¿Cierto? Cuando ya se hayan desconectado todos, entonces cuando voy a cerrar el servidor. Ahí. ¿Ya entendieron? Desconecto primero a todos los clientes y desconecto el servidor. Listo. Ojalá esto que está aquí no me convence mucho, pero vamos a ver. Bien. Para el servidor, listo. Ya. Y colocamos un mensaje que el servidor está detenido. Bien. Cuando para el socket, antes de cerrar el socket, tengo que cerrar los flujos de salida. ¿Cierto? Los flujos de salida, digo socket.get output string .close y socket.get input string .close. Ya. Y después desconecto el socket. Listo. Damos. Aquí nos falta hacer el método de la ventana. Colocar en el log, entonces digo ventana.getLog, que sería la cajita. GetLog. Y aquí espérense, dijimos que íbamos a colocar con la fecha, ¿verdad? Simple date format f es igual a new simple date format y el mensaje de la hora va a ser día a día / mes guión año hora minutos segundos a mpl. Y ahora string fecha es igual a f.format new date. Ahí le estamos pasando el formato a la fecha actual. Ya la tengo ahí, ¿cierto? Ahora vengo y hago un string. Importamos a date y digo mensaje es igual a la fecha, los puntos, ¿qué fecha? La fecha más, coloco una cosita aquí, y el mensaje que vamos a colocar, que sería el que pasamos por aquí. Ya. Aquí dice que están repetidos, MSG, listo. Y mensaje ya no existe.
Listo, y les estamos poniendo un salto de línea. Para que aparezca la próxima línea abajo. Y ahora sí, solo colocamos en la ventana. Ventana. Punto set log. Hacemos el mensaje. Y acá creamos el método. Ahora lo hacemos. Y aquí, colocar mensaje de entrada, hacemos lo mismo. A la hora en que entró el mensaje, ¿cierto? A la hora en que entró el mensaje, y aquí colocamos la fecha, y allá vamos a colocar el usuario y el mensaje. Entonces, colocamos aquí msg.getUsuario, ¿cierto? Y colocamos el mensaje, un espacio, los puntos, msg.getTexto, que es el texto de mensaje, más salto de línea. Va a aparecer la fecha, una flechita, el usuario que escribió el mensaje y el mensaje que escribió. Después le ponemos al usuario negrita, un color, y a la fecha otro color, eso hacemos después. Y lo colocamos en set mensaje, entrada, set entrada. Entrada. Este método no existe en la ventana, que hay que crearlo. Y por último, colocar el número de clientes que se van conectando en la ventana. Eso vamos a colocar una etiqueta. Entonces, aquí simplemente hacemos ventana punto agregar clientes. Y le pasamos size, total, 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 total. Y lo creamos. Ya el servidor está listo. Falta la ventanita del servidor. Acá. Esta ventana va a tener un panel para los datos de conexión. Ahí. Ahí. Control C, Control V, va a tener otro. Se metió dentro del. Colocar otro, Control C, Control C no me funciona. Colocamos aquí el otro panel, que es el que va a tener los datos de entrada. ¿Entendieron? Los que van llegando. Y aquí vamos a colocar otro panel chiquitico. Aquí. Aquí. En este panel vamos a colocar los mensajes que vamos a enviar. Esto que está aquí lo vamos a poner más pequeñito. Entonces aquí vamos a colocar una etiqueta. Y digo, profesor, está esperando, chica, se meta ya aquí. Ahora que digo que se metiera ya. ¿Qué hora es? 8:40. Se acabó. Aquí vamos a colocar, escriba el mensaje. Escriba el mensaje. ¿Cierto? Y aquí colocamos una etiqueta de texto. Y aquí vamos a colocar esto un vídeo más ancho, esto un vídeo más ancho. Aquí vamos a colocar los campos, propiedades, benditas propiedades aquí property. ¿No ven property por ahí?
Ya es. Ponemos un borde. Ponemos el borde de título. Ya tocó, ya pues se tocó. No ha tocado. Si no toca, no le hago. Datos de conexión al servidor. ¿Ya? Y le ponemos un bordecito aquí, medio bonito, elevado. Start. Ahí está. ¿Cierto? Y acá ponemos datos del borde biselado, el borde de título. El título será datos, mensajes. ¿Ya? Y le ponemos un bordecito biselado. Un alto relieve, elevado, un vídeo elevado. Start. Así. Más o menos así. Cuando dé Enter, es que va a enviar mensaje. Ni siquiera le vamos a poner el botoncito de enviar. No Enter. Entonces envía mensaje, lo manda al servidor, lo manda al cliente, del cliente llega y lo ponemos aquí. Y aquí hay que poner una caja de texto. Y los datos de conectado acá. Los conectados. Vamos a ponerlos aquí. 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 Ya tocó. Salimos ya. Conectados. ¿Ya entendieron? Vamos a parar.